Iglesia, buenos días, feliz día del Señor. Hoy es un día para adorar a nuestro Dios. Hoy es un día para que allí desde nuestros hogares podamos levantar el altar de adoración, podamos gozarnos en la presencia del Señor, podamos declarar las bondades de Dios y agradecer al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros. Y hoy quiero invitarte a que comencemos este tiempo, a que comencemos nuestra celebración dándole gracias al Señor con el Salmo 103, versículos 1 al 5. Dice la Escritura: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Y todos estos son motivos que tenemos para darle gracias al Señor, para levantar hoy un canto en honor a nuestro Dios, para decirle: Señor, tengo tantas cosas para darte gracias, tantos motivos me has dado, Señor, para alabarte, porque tú me has perdonado, porque me has sanado, porque tenemos vida. Así que quiero invitarte a que oremos juntos y le pidamos al Señor que su presencia invada nuestras vidas, nuestros hogares en esta mañana. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias, Señor, y alabarte con todo nuestro ser, Señor. Padre, hoy es el día dedicado para ti, Señor, y hoy queremos, Señor, desde lo profundo de nuestros corazones y desde cada uno desde nuestros hogares, levantar, Señor, alabanza en torno a ti. Gracias, Señor, porque tú has sido el Dios que nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque tú has sido el Dios que nos ha cuidado, y por eso hoy con todo nuestro ser adoramos tu santo nombre. Te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe y que hoy, Señor, sea un día donde podamos recibir la palabra con alegría, que sea un día de transformación, un día de victoria, un día de ver una vez más tu gloria y tus bondades sobre cada uno de nosotros. Entregamos esta alabanza delante de ti y te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero invitarte, iglesia, a que adoremos juntos al Señor. Iglesia, Dios los bendiga. Qué privilegio estar una vez más en este tiempo con ustedes. Yo le invito a que allá en su casa usted levante sus manos, prepare su corazón. Yo no sé cuántos están felices de estar hoy en la presencia de Dios, pero qué tal si le decimos que Él es nuestra bendición, que es lo más precioso que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué no levanta un fuerte grito de júbilo y un aplauso allá en su casa? Déselo todo al Rey y cántelo así con nosotros. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu frente, y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, me diste tu vida por mí.
Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces los que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que la hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Dice, por eso te llamo y te sigo. Que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena. Tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh. Tú eres mi bendición. Señor, porque tú eres todo un santo Dios de amor. Por eso te adoramos, oh santo. Sí, Señor. Y gracias te damos, Santo, por entrar en nuestras vidas y quedarte plasmado en nuestros corazones. Te adoramos y te bendecimos hoy y por siempre. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. Dile. Llegaste, mi corazón flechaste, profundo penetraste y aplicaste amor. Llegaste, mi corazón flechaste, profundo penetraste y aplicaste amor. Has llegado tú la luz que iluminó mi camino, tú renovaste mi vida y le diste otro sentido. Me sacaste de tinieblas, me entregaste otro destino. Tú eres ese nuevo amor que me ha llenado el corazón. Oh, oh, llegaste a mi vida como un resplandor y ahora te encuentras clavado en mi corazón. Alaste mi vida con hilos de amor, con hilos de amor. Vamos con las palmas, iglesia. Porque tú nos sacaste de tinieblas, Señor. Te adoramos. Dile. Me sacaste de tinieblas, me entregaste otro destino. Tú eres ese nuevo amor que me ha llenado el corazón y me ha dicho que me ama de verdad, que nunca me va a dejar, que nunca me abandonará. Llegaste a mi vida como un resplandor y ahora te encuentras clavado en mi corazón. Alaste en mi vida con hilos de amor, con hilos de amor. Llegaste a mi vida como un resplandor y ahora te encuentras clavado en mi corazón. Alaste en mi vida con hilos de amor, con hilos de amor. Oh. Gracias, Santo. Por eso te queremos. Dile a Dios. Y es por eso que te quiero tanto. De mi rostro tú secaste el llanto. Ya no hay rencores ni heridas que sanar. No existe nada oculto que arrebatará mi paz. Te doy el todo de mi vida. Ya tú sanaste esa herida y plantaste en mí una nueva ilusión. Trajiste una luz que deshizo mi dolor. Y es por eso que te quiero tanto.
De mi rostro tú secaste el llanto. Ya no hay rencores ni heridas que sanar. No existe nada oculto que arrebatará mi paz. Te doy el todo de mi vida. Ya tú sanaste esa herida y plantaste en mí una nueva ilusión. Trajiste una luz, llegaste a mi vida como un resplandor. Y ahora te encuentras clavado en mi corazón. Jalaste mi vida con hilos de amor, con hilos de amor. Llegaste a mi vida como un resplandor. Y ahora te encuentras clavado en mi corazón. Jalaste mi vida con hilos de amor, con hilos de amor. No me cansaré de adorarte, santo Dios de amor. Dale un aplauso a tu Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, y yo quiero que usted no pierda ese gozo y esa alegría allá en su casa, porque vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, yo lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, yo lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor
aplauso al Señor. ¿Por qué no levanta sus manos en la presencia de Dios en este tiempo? Y reconocemos que solamente Dios es nuestro destino. No hay nada más precioso que estar en su presencia. Y queremos declarar con todo nuestro corazón que a ti iremos, Señor precioso. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo le invito a que levante sus manos en esta mañana y podamos cantarle a nuestro Dios precioso con todo nuestro ser. Postrado en el trono de tu gracia, donde mi alma puede descansar. Tú eres mi refugio, mi esperanza por la eternidad. Postrado en el trono de tu gracia, donde mi alma puede descansar. Tú eres mi refugio, mi esperanza por la eternidad. Díselo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras para mí? ¿A dónde iré si es tu presencia la que me hace ser feliz? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras para mí? ¿A dónde iré si es tu presencia la que me hace ser feliz? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Postrado en el trono de tu gracia, donde mi alma puede descansar. Tú eres mi refugio, mi esperanza por la eternidad. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras para mí? ¿A dónde iré si es tu presencia la que me hace ser feliz? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Díselo. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras para mí? ¿A dónde iré si es tu presencia la que me hace ser feliz? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida.
es tu presencia la que me hace ser feliz. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Por qué no levanta un aplauso bien fuerte de exaltación a nuestro Rey? Vamos, déselo con todas sus fuerzas en este tiempo. Dios les bendiga. Definitivamente qué bueno es alabar a nuestro Dios, qué bueno es poder entrar en la presencia de Dios y cantar con el corazón. La alabanza tiene un poder de victoria, la alabanza nos sana, la alabanza nos da nuevas fuerzas, la alabanza y la adoración al Señor permite que nuestra fe sea fortalecida y espero que eso haya sucedido en tu vida en esta mañana. Por eso quiero invitarte también a que adoremos al Señor, a que demos un paso de fe, un paso de confianza hoy, creyendo en las promesas de nuestro Dios con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Dice el libro de Zacarías en el capítulo 10, versículo 1. Dios continuó diciendo: yo soy el Dios de Israel. Pídanme lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. Y con este texto, mis hermanos, el Señor nos recuerda que Él es el Dios de la provisión. Y hoy el Señor está diciendo: pídanme que yo les enviaré la lluvia. Pídanme que yo les daré abundancia. Y yo quiero invitarte a que hoy le pidamos al Señor, a que hoy presentemos nuestra ofrenda y con nuestra ofrenda hagamos una petición al Señor para que sea el Señor permitiendo que haya abundancia en nuestras vidas, que hayan oportunidades de trabajo, que nuestros esfuerzos no sean en vano, que podamos recoger y alegrarnos en el fruto de nuestro trabajo, que el Señor abra los cielos y envíe provisión para todo aquel que la necesita, que sea el Señor dándonos también salud, reactivando la economía de nuestro país, que sea el Señor permitiéndonos una vez más ver su gloria y su bondad. Así que te invito a que tomes tu ofrenda y oremos juntos al Señor. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra: yo soy el Dios de Israel, pero eres el Dios de cada uno de nosotros, Señor. Somos tus hijos, Dios, y tú hoy, Señor, prometes que tú eres ese Dios que envía la lluvia. Y te pedimos, Señor, que tú envíes lluvia de provisión para cada hogar, Señor, aquí representado. Padre, yo te pido, Dios del cielo, que tú nos envíes bendición de lo alto, Dios. Padre, mira a todo aquel que no tiene trabajo, Señor. Abre las compuertas del cielo. Te pedimos, Señor, por oportunidades, Dios. Te pedimos, Señor, para que seas tú concretando negocios. Te pedimos, Señor, por la economía de nuestro país, para que seas tú reinando, Señor, para que sea la economía reactivándose, Dios, para que los campos produzcan, para que haya, Señor, para todos en abundancia. Padre, y permite, Señor, que en estos tiempos tu gloria brille para nosotros, tus hijos, que podamos caminar seguros, Señor, porque sabemos que contamos con tu bendición. Padre, hoy te entregamos nuestras necesidades, las situaciones por pagar, Señor, las deudas que hemos adquirido, Dios. Te pedimos, Dios del cielo, que tú nos permitas salir victoriosos y confiamos en ti, Señor, y sabemos que toda buena dádiva proviene de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes depositar tu ofrenda. Dar y Él te devolverá. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Dar y Él te devolverá. Cuando das, le das al Señor. Da con amor, da con fe, da con gozo y una sonrisa en tu rostro. Da al Señor como te ha dado a ti. Tu ofrenda es el reflejo de tu gratitud. Dar y Él te devolverá. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Da y Él te devolverá. Cuando das, le das al Señor.
Gloria al Señor, mis hermanos, que sea el Señor llenándote de bendición y que el Señor bendiga todos los días tu generosidad. Y bueno, mis hermanos, yo quiero invitarlos a que dispongamos nuestro corazón, que sea una mañana donde el Señor hable a nuestras vidas, donde tu vida pueda ser transformada por la palabra y donde pueda llegar la presencia del Señor a través de este mensaje. Que el Señor te bendiga. Buenos días, mis apreciados hermanos. Qué bueno hoy día del Señor poder estar todos reunidos para escuchar la valiosa palabra de nuestro Señor. Hoy hay un tema muy interesante, muy importante para cada uno de nosotros. Se titula En busca de la sabiduría. Y necesitamos nosotros en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de amenaza, poder nosotros pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para tomar decisiones, la sabiduría para poder caminar por el camino que Dios quiere que andemos, tener la prudencia, tener el cuidado propio que tienen aquellos que esperan en la sabiduría de Dios. El Proverbios capítulo 11 versículo 2 dice: Hijo mío, escúchame y adquiere sabiduría, deja que tu corazón enderece el rumbo. Y es muy importante que nosotros entendamos que en la escritura, en la palabra de Dios, existe la literatura sapiencial, la literatura de sabiduría. Entre ellos tenemos los libros de Proverbios, Salmos, tenemos Eclesiastés, tenemos el libro de Job, tenemos unas apartes del libro de Génesis, y todos son libros que nos enseñan a cómo vivir la vida aquí en la tierra, a cómo poder nosotros tomar buenas decisiones. Y para eso es muy importante que entendamos la diferencia que existe entre la inteligencia y la sabiduría. Vemos que en el lenguaje de Proverbio es un lenguaje donde la sabiduría tiene como una personalidad, es como una madre que está dándole consejos a su hijo. Y vemos que como en forma de parábola, el libro de Proverbios tiene estos personajes. Vemos a esa persona que tiene como la apariencia de mujer, de madre, que le está diciendo a su hijo que le escuche, que adquiera sabiduría, que permitiera que el corazón fuera enderezado en el rumbo correcto. Y vemos los personajes en el libro de Proverbios, vemos a la sabiduría como esa mujer, como esa madre que da sabiduría. Y vemos a los cuatro personajes humanos. Vemos al sabio, vemos el simple, el insensato y el necio. Y estos son personas que no han prestado o han prestado atención a la sabiduría. Vemos que el sabio es aquel que presta atención a la sabiduría y aumenta su conocimiento y aumenta su saber. Y aparece 55 veces en el libro de Proverbios. Vemos el simple, que es aquel que le falta sagacidad, aquel que es ingenuo. Y realmente aquellos que son simples, que son demasiado ingenuos, carentes de sabiduría, caminan por el camino equivocado. En el libro de Proverbios aparece 14 veces. Vemos a los insensatos, que son aquellos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aparecen 8 veces en el libro de Proverbios. Y vemos el necio, aquel que confía en su propio corazón, en su propia directriz, y aparece 63 veces. El sabio, el simple, el insensato y el necio son estos 4 personajes humanos que o atienden o desconocen a la sabiduría, que habla como esa mamá. Por eso es muy importante que nosotros anhelemos sabiduría y reconozcamos que está por encima de la inteligencia. Cuando miramos la definición en el diccionario RAE de inteligencia, la Real Academia Española dice que la inteligencia es la capacidad de entender o comprender. Y la segunda definición que nos da la RAE es la capacidad de resolver problemas. La primera es la capacidad de entender y comprender, y la segunda es la capacidad de resolver problemas. Estuve mirando esos documentales de la naturaleza, de esos científicos que estudian los animales, y en el reino animal se ha encontrado animales inteligentes. Y una de las características de la inteligencia es que ellos pueden comprender su realidad
y pueden resolver problemas. Por eso hay muchos animales que tienen esas capacidades o esas características de inteligencia. Entonces vemos desde los animales que en su cerebro, sea diminuto o sea grande, pueden resolver problemas o pueden comprender. Se hizo un estudio acerca de poder comprender la realidad y relacionado con los seres humanos. El famoso estudio del espejo. Cuando usted pone, los que tienen mascota, usted le pone a su mascota, pongamos un perro, le pone un espejo, el perro empieza a pelear, empieza a creer que es otro animal, no se identifica a sí mismo. Pero en la prueba del espejo, según Darwin, en 1970, científicos empezaron a descubrir que habían animales que tenían la capacidad de identificar que era un espejo, que encontrar que eran ellos mismos los que se estaban reflejando, y entre ellos se encontró el chimpancé, se encontró el delfín, se encontró el elefante, que podían tener la capacidad de identificar que lo que estaban viendo allí no era otro animal, sino que era el reflejo. Podían identificar, tener un concepto de la realidad. Entonces cumplían con la primera definición de inteligencia, la capacidad de entender y comprender la realidad. Y así nosotros los seres humanos necesitamos, en el proceso del desarrollo del cerebro y del crecimiento del ser humano, los bebés empiezan igualmente a descubrirse y a descubrir que el espejo no es otra persona sino es sí mismos, y ahí empiezan a desarrollar y entender a través de la inteligencia su realidad. La inteligencia nos lleva a conocer, a comprender la realidad, y en el desarrollo de la inteligencia nosotros necesitamos poder identificar correctamente, evaluar correctamente nuestras realidades. Vemos que obviamente en los seres humanos hay diferencias, hay personas más inteligentes que otras, igual como en el reino animal hay animales que tienen mayores capacidades que otros, pueden desarrollar inteligencia, pueden adquirir los conocimientos, las habilidades, y obviamente la inteligencia muchas veces la han centrado en nuestros tiempos modernos en la capacidad de conocimientos, en la capacidad de desarrollo verbal, de retener conceptos, y hemos centrado mucho la inteligencia en la parte académica, pero la inteligencia tiene que ver con poder comprender nuestra realidad, y en eso realmente hay mucha tela por cortar. Necesitamos poder nosotros pedirle a Dios y desarrollar las capacidades intelectuales para identificar correctamente nuestras realidades. Muchas veces en los procesos de consejería o en los procesos de acompañamiento psicológico, la primera parte es el diagnóstico, poder identificar la realidad sin llegar a catastrofizar o a exagerar, o sin llegar a minimizar realmente situaciones que son valiosas e importantes. Podemos nosotros tener esa capacidad de entender y comprender la realidad. Y lo segundo es la capacidad de resolver problemas. Y en eso desde pequeños nos han venido educando a nosotros resolver problemas, desde los juguetes, de los juegos infantiles, de cómo meter un cubo en un cubo, de cómo meter un círculo en un círculo, esos juegos del triángulo, de meter objetos, de poder resolver con colores, todos los procesos del aprendizaje que tiene que ver con resolver problemas. Desde muy pequeños nos enseñaron las matemáticas. 1 más 1 es 2. Y empezaron a darnos conceptos con los cuales empezamos nosotros a llenar nuestra vida de un marco conceptual que nos permita resolver problemas. Pero muchas veces la inteligencia, las personas se llenan de conocimiento, pero no tienen la capacidad de resolver. Una persona inteligente debe comprender su realidad y resolver problemas. Y por eso es que nosotros necesitamos entender que la inteligencia nos puede llevar a responder conforme a cómo fuimos educados, y muchas veces de acuerdo a la mente que solamente quiere resolver problemas, podemos entrar en ciclos. Recuerdo
el famoso libro de Baldor o Baldor de aritmética, de matemáticas, que tenía en la parte final las respuestas. Y algunas veces las respuestas no daban y había que desarrollar una serie de procedimientos para llegar a la respuesta acertada. Recuerdo una vez un libro de matemáticas que la edición salió como corrida y nunca daban las soluciones de los problemas, nunca iban a dar porque fue un problema de edición. Y muchas veces nos hemos centrado en esa inteligencia y creemos que con la inteligencia vamos a resolver todos los problemas como nos enseñaron a nivel académico. Pero la vida requiere de inteligencias múltiples. Requiere la inteligencia matemática, la conceptual, y tenemos que aprender a diferenciar que la inteligencia de una persona de la ciudad va a ser desarrollada de una forma diferente con las personas del campo. Las personas del campo no tienen el marco conceptual de pronto de una persona de ciudad, pero tiene la capacidad, de acuerdo a la inteligencia, a resolver los problemas que enfrenta en su diario vivir. Y allí es donde nosotros necesitamos comprender que muchas veces las respuestas no van a estar como en el libro de Baldor. Al final de los problemas aritméticos vamos a ver cuál es la respuesta. A veces esas respuestas en nuestra vida no están, necesitamos encontrarlas. Y eso es lo que da diferencia con la sabiduría. Según la definición de sabiduría, de acuerdo a la RAE, a la Real Academia de la Lengua, dice que la sabiduría primero es un grado más alto del conocimiento. Y segundo, es la conducta prudente en la vida y en los negocios. Ya tiene que ver, para dar una definición más clara, con ser acertados. La sabiduría nos da opciones, mientras que la inteligencia nos da respuesta. La inteligencia nos permite encontrar respuestas o entender la realidad, pero la sabiduría nos da opciones, nos da oportunidades. Y esa es la gran diferencia que necesitamos nosotros entender. Y por eso es que comienza el Proverbio 11, versículo 2 que les leí al inicio, diciendo: hijito mío, escúchame y adquiere sabiduría. Deja que tu corazón enderece el rumbo. Vemos en el libro de Santiago, que es un libro del Nuevo Testamento, y para muchos teólogos el libro de Santiago es como el Proverbios del Nuevo Testamento. Y el libro de Santiago, con referencia a la sabiduría, en el capítulo 3, versículo 13, dice: hay entre ustedes, y se titula La verdadera sabiduría en la versión Palabra de Dios para Todos, dice la verdadera sabiduría. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Hace la pregunta. Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Y aquí ya en la carta de Santiago nos empieza a orientar que la sabiduría va más allá del conocimiento, que la sabiduría va más allá del marco de conceptos que tengamos, que la sabiduría va más allá de la formación académica, de las habilidades comunicacionales o de las habilidades motrices o de todas las habilidades o inteligencias que tenga el ser humano. Ya la sabiduría tiene que ver con cómo vives la vida, con qué decisiones tomas, qué oportunidades aprovechas, qué opciones. La sabiduría tiene que ver con demostrarlo en la buena conducta, en las buenas obras, pero hechas con humildad. Y de aquí entonces vamos a centrar esta enseñanza de en dónde encontrar la sabiduría, cuál es la fuente entonces de la sabiduría. Y estamos en el libro de Proverbios, teniendo en cuenta que pues Proverbio es como considerado de los libros estrellas en lo que es la literatura sapiencial, la literatura que ofrece sabiduría. Y en el capítulo 11 de Proverbios nos da tres claves o tres fuentes donde nosotros necesitamos ir para
adquirir para encontrar sabiduría. Características donde podemos nosotros recibir sabiduría. Y la primera fuente es la humildad. Aquí en Santiago habló ahorita de que el verdadero sabio no es orgulloso, sino que tiene buena conducta, dice Santiago 3:13. Buenas obras hechas con humildad, y hace la claridad: el verdadero sabio no es orgulloso. Y realmente ahí es donde nosotros necesitamos comprender que la sabiduría se desarrolla en el diario vivir. La sabiduría es la aplicación de la toma de decisiones. Y tenemos realmente a la Escritura, que nos da la orientación, que nos da la capacidad a los hijos de Dios de adquirir no solo inteligencia, sino sabiduría. En algunas oportunidades he tenido la dicha de poder servir a algunas personas que se me acercan a pedir la orientación pastoral. Y recuerdo en una oportunidad donde un hombre que tenía grandes títulos, una persona reconocida, condecorada, una persona con grandes estudios académicos, se acercó a reconocer que sus estudios, que sus logros académicos no le eran garantía para vivir sabiamente. No podía vivir una vida de sabiduría, no podía tomar buenas decisiones. Y ahí es donde pudo entender humildemente que el orgullo, la altivez académica no le servía para poder ser mejor persona. Necesitaba enderezar su corazón. Y allí entonces entendió que necesitaba la dirección pastoral para que le instruyera a través de la palabra de Dios. Se requiere humildad para poder recibir sabiduría. Recuerdo también que dictando las clases de Biblia, un alumno me preguntó que si la Biblia se contradecía, y me trajo un proverbio, el proverbio 25, el proverbio 26 del capítulo 4 al 5, y dice así el Proverbios 26, 4, dice el 4: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necios como ellos. Y dice el versículo 5: responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. Y me decía, ahí hay una contradicción: o respondo o no respondo. Se está refiriendo precisamente a lo mismo, a los argumentos absurdos de los necios. En el capítulo 4 dice: o te volverás tan necio como ellos. Y en el versículo 5 que dice: o se creerán sabios en su propia opinión. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Y allí yo le pude explicar la diferencia que hay entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia busca la respuesta, la sabiduría da la opción de responder. Depende de. Aunque aparentemente el enunciado es lo mismo, la lógica dice: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, dice el versículo 4 del Proverbio 26. El 5 dice: responde a los argumentos absurdos de los necios. Y con esta prueba me decía: hay una contradicción, o respondo o no respondo. Yo le dije: lo que pasa es que la vida es así. La vida no siempre es de respuestas en blanco y negro, sí o no, de hazlo o no hazlo. La vida es más compleja. Y por eso hay un término, hay un concepto que es la paradoja, y que hay que entender en nuestra vida. La paradoja es aquel hecho o aquellas frases que parecen oponerse a los principios de la lógica. Y de esta palabra paradoja proviene del latín paradoxa, paradoxón, que significa lo contrario a la opinión común, que también viene del término griego paradoxa, que significa
que podrá traducirse como inesperado, increíble o singular. Hay hechos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que tienen paradojas, que es una aparente contradicción, pero que solo se resuelve con sabiduría. ¿Recuerdan cuando niños que decían no reciba dulces de personas extrañas? Y de pronto llegaba un familiar que el niño no conocía y le traía un regalo, un dulce, y le decía al papá, recíbale el dulce. Y dice, no, pero es que él es una persona extraña, no te contradigas. A veces creemos que las contradicciones hace que las cosas no sean verdad, y resulta que la vida requiere a veces que nosotros entendamos que hay paradojas, que hay aparentes contradicciones, y que solo la sabiduría nos puede dar la solución. Por eso necesitamos aprender dónde encontrar sabiduría. Y les adelanté ahorita que en la humildad, la fuente de la humildad. Y vamos a mirar en Proverbios 11, capítulo 2. Dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con humildad viene la sabiduría. El orgullo lleva a la deshonra, pero con humildad viene la sabiduría. Necesitamos ser humildes. ¿Y humildes? ¿Qué es ser humildes? La definición de humildad es reconocer que nosotros tenemos deficiencias, debilidades y limitaciones. La humildad en la Biblia tiene que ver con que nosotros somos criaturas y que Dios es el creador, que nosotros tenemos una inteligencia y unos conceptos limitados, pero Dios los tiene ilimitados. Por eso con humildad necesitamos acercarnos a Dios. El orgulloso, el arrogante esconde su limitación, la disfraza, se cree que no tiene limitaciones, se afirma a sí mismo, se autoengaña. No es ni inteligente porque no ve su realidad. Recuerdan que un concepto de inteligencia es ver la realidad tal cual, mirar, comprender. Y nosotros, si somos sinceros, en nuestra realidad hay muchas cosas que nosotros no podemos alcanzar, no podemos entender, no podemos comprender. Por eso necesitamos nosotros acercarnos a Dios, que todo lo sabe, con humildad para aprender. Por eso los humildes son aquellos que se dejan enseñar, que quieren aprender, que reconocen su debilidad, están en cierta manera, son vulnerables. Se manifiestan su vulnerabilidad, y allí empieza realmente la obra de Dios a llenar. Hay personas que necesitan entender que necesitan ser llenas de Dios y vaciarse de sus conceptos equivocados, de sus respuestas mentirosas, engañosas. Y por eso el principio de salvación que Dios nos reveló y que Jesús nos enseñó es: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Porque nosotros en nuestros conceptos, en nuestra argumentación, en nuestra limitación, a veces en la arrogancia creemos que tenemos todas las respuestas y nos hemos endiosado, y se ha convertido el ser humano en un dios. Muchas de las religiones, incluso algunos principios equivocados de cristiandad, muestran que el ser humano es un dios y que yo puedo hacerlo todo y que yo todo. No es así. Nosotros somos criaturas que tenemos limitaciones, y eso es la humildad, y necesitamos que Dios obre y que supla a nuestra necesidad. El Salmo 25, versículo 8 al 9 dice: el Señor es bueno y hace lo correcto, le muestra el buen camino a los que andan descarriado, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. ¿A quién guía el Señor? A los humildes, a los que se dejan guiar. Y por eso Jesús tuvo una fuerte oposición en la humanidad. Desafortunadamente, esa oposición fue por aquellos que tenían ese espíritu religioso, de falsa religiosidad, que creían que se las sabían todo. Se las sabían todas, que daban las respuestas para todo, que se creían superiores a los demás, llenos de arrogancia y llenos de altivez. No aceptaban la enseñanza y la instrucción de Dios.
Por eso la primera bienaventuranza que enseña Jesús en el Sermón del Monte es: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que manifiestan que tienen necesidad de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Si queremos ser sabios, necesitamos cancelar la arrogancia, la altivez, dejar de creer que no la sabemos todas, que tenemos la respuesta para todo, y más bien depender y pedir a Dios. Como decía la misma carta de Santiago, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien se la dará generosamente. Y por eso necesitamos nosotros con humildad acercarnos a Dios para pedirle la dirección, la sabiduría para tomar decisiones acertadas. En estos tiempos de pandemia necesitamos nosotros pedirle al Espíritu Santo, pedirle a la palabra, acercarnos nosotros a la presencia de Dios, a la iglesia, con el deseo de recibir, de aprender. Yo valoro mucho y veo una actitud humilde de personas que quieren crecer en sabiduría cuando están atentos, que tienen libretas, que están anotando, que pegan versículos, ideas, que están constantemente escuchando la palabra para decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres dirigir? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué tengo que cambiar? Esa actitud humilde los va a llevar a recibir una gran fuente de sabiduría. Por eso la principal fuente de sabiduría, según Proverbios 11, capítulo 2, es la humildad. La segunda fuente donde podemos nosotros recibir sabiduría es en la comunión. Según Proverbios 11, 14, dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Como consecuencia de la humildad, necesitamos reconocer que tenemos unos conocimientos, unos conceptos limitados, y por eso necesitamos nosotros ejercer ese liderazgo sabio, y cuánto más ejercerlo cuando existen puestos de responsabilidad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una característica que Dios nos ha delegado, y es la mayordomía o la buena administración, ejercer el liderazgo. Y el ser humano necesita aprender a liderar toda responsabilidad, todo don que le da el Señor. Y por eso necesita sabiduría. Y por eso necesitamos poder escoger con sabiduría cuáles son los líderes que van a gobernar una nación. A veces hay un debate cristiano donde la gente quiere poner un presidente que sea un pastor o un creyente. Pero ¿de qué sirve un pastor y un creyente si no tiene conceptos administrativos claros, si no tiene sabiduría, si no sabe gobernar un país? Necesitamos nosotros que exista un liderazgo sabio, personas preparadas en aquello que van a enfrentar. Como dice el refrán: zapatero a su zapato. Personas que sepan de administración de gobierno, personas que sepan de relaciones internacionales, personas que sepan de derechos internacionales. Se necesita personas extremadamente preparadas, con la inteligencia, con la capacidad y con la sabiduría de Dios, y también con buenos consejeros. Aquí dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Y ahí es donde ayuda a que, como dice, varias cabezas o dos cabezas piensan mejor que una. Ahí es donde nosotros podemos sumar conceptos, reforzar inteligencia y adquirir sabiduría cuando hay varias personas tomando decisiones, personas sabias, personas inteligentes. Nos ayudan a ver la perspectiva y la realidad correctamente, nos advierten de los peligros, de las amenazas, y nos muestra que somos limitados. Y es tan importante la comunión. Por eso Jesús dijo, y la palabra nos habla, de que tenemos que estar en unidad, amarnos, y donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, ahí está su presencia. La iglesia funciona como cuerpo, donde cada uno tiene una característica o un don específico y se complementa con el otro.
es una persona arrogante, aquella que dice no necesito de la iglesia. Es una persona orgullosa, aquella que dice no necesito de la iglesia, ya sé de Biblia, ya he estudiado, no necesito de otros. Realmente es orgulloso o es orgullosa, porque si somos humildes, la Escritura dice nadie tenga concepto mayor de sí mismo. Miren más bien a los demás como superiores. Y en cambio nosotros, en el egoísmo y en la doctrina que nos da el mundo, no miramos al otro como superior, sino como inferior. Pero sabes, hay capacidades que tiene el otro que no tienes tú. Y así el ejemplo, estuve estudiando acerca de una tesis que saca una doctora de la Universidad de Afit, donde muestra que la inteligencia no puede solamente regirse bajo los parámetros académicos. Y ponía el ejemplo de una persona del campo y una persona de la ciudad. Seguramente la persona del campo en la ciudad va a encontrar muchas limitaciones para resolver muchos de los problemas que enfrenta la ciudad. Pero de igual manera, la persona de la ciudad en el campo va a encontrar muchos problemas que solamente el del campo va a poder enseñar. Cada quien es especialista en aquello a lo cual Dios lo ha fortalecido. Y es muy importante que nosotros estemos en comunión. Es más, Cristo dio a la iglesia dones que no una persona tiene los dones, sino cada persona tiene un don específico para que nosotros podamos complementarnos en comunión y en comunidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara al mundo. Les escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es y quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros sus discípulos lo vimos con nuestros propios ojos, los escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Nosotros hemos podido tener el Evangelio, podemos tener la iglesia, producto al propósito de Dios que desea revelar su Evangelio, la buena noticia, la palabra de vida a través de la comunión. Por eso nosotros no podemos engañarnos en creer el concepto falso de que un cristiano puede ser cristiano solo, sin iglesia. Por más que existan argumentos lógicos y humanos, la realidad es que el argumento sabio, el argumento de Dios es que estemos en comunión y valoremos la comunión. Realmente este mundo ha querido dividirnos, ha querido aislarnos. Y cuando digo este mundo, es Satanás usando las filosofías de este mundo, porque sabe que juntos somos poderosos, juntos somos sabios, juntos actuamos con sabiduría y somos bendecidos a través de los dones que Dios da a cada diferente persona como parte del cuerpo. Y por eso el ejemplo de la iglesia como cuerpo de Cristo, donde hay diferentes partes, diferentes órganos en un cuerpo. Y allí es donde nosotros podemos ser complemento. Así como hay ojos, hay boca, hay oídos, hay manos, hay pies. Así necesitamos nosotros entender que unidos en la comunión, en la comunidad, en la congregación hay sabiduría. Así que valora más este tiempo para que valores tu iglesia, para que valores la comunidad, la comunión, la presencialidad. Aún en medio de estas situaciones de pandemia hemos estado conectados, vinculados a través de redes sociales, a través del internet hemos podido conectarnos, pero es importante permanecer en la comunión, en la comunidad, porque allí hay sabiduría. Y el tercer y último fuente de sabiduría es en la generosidad.
Proverbios 11:25 dice: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. La generosidad no solamente podemos centrarla en lo económico o material, aunque incluye lo económico y lo material. El que es generoso tiene la bendición de que Dios lo prospera. Y pone el otro ejemplo de generosidad: el que reanima a otros es o será reanimado. Y por eso es una bendición poder uno servir. Yo tengo el privilegio de servir, y mucha de la sabiduría que Dios me ha dado, me la ha dado porque sirvo. Antes seguramente no tenía tanto conocimiento de Biblia, no tenía de pronto respuestas a tantas preguntas, pero la misma necesidad de la comunidad hace que el Espíritu Santo me dé respuesta, me dé orientación, me dé palabra. Y allí yo veo que muchas de las respuestas, o la mayoría de las respuestas, el 99.9 de las respuestas, proviene de Dios. Hay personas que a veces me escriben de temas que yo humanamente no tengo la capacidad para resolver, para entender, pero Dios da una palabra sobrenatural. Y ahí es donde es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros demos, porque cuando damos, Él nos prospera. Cuando reanimamos a otros, Él nos reanima. Cuando consolamos, Él nos consuela. Cuando sembramos en otra persona entusiasmos, ánimo, palabras afirmantes, Él nos afirma, nos da ánimo. Y allí es donde necesitamos nosotros aprender a compartir de la sabiduría, de la buena noticia de Dios, porque eso nos dará más de Él. Algunas personas me preguntan: ¿cómo puedo estudiar la Biblia o cómo puedo enamorarme más de la doctrina, de la palabra? Y he podido identificar que aquellas personas que tienen una pasión por estudiar la palabra, que tienen sed de la palabra, son aquellas personas que quieren servir enseñando a otros. La mejor formación de sabiduría, o una de las mejores fuentes de sabiduría, está cuando tú te dedicas a querer enseñarle al otro, a ser más claro en el mensaje que comunicas. Necesitas tú entender bien para poder enseñar, y ahí es donde tú te esfuerzas y le pides a Dios: Dios, dame la capacidad, dame la claridad. Recuerdo que cuando comencé a predicar era muy malo, y no es que ahora sea muy bueno, pero la misericordia de Dios me ayudó mucho, porque no podía compartir una palabra de una manera clara. Mis conceptos divagaban mucho, me frustraba mucho al principio. Era realmente un fracaso, y me veía como un fracaso en el compartir la palabra de Dios. Pero fue la perseverancia, fue el pedirle a Dios sabiduría, fue pedirle a Dios que me ayudara. Y aunque ahora todavía me hace falta mucho, puedo ser usado como un instrumento de enseñanza a otros en el tema de la palabra del Señor, de la instrucción de Dios que nos da a cada uno de nosotros. No viene de mí, viene de esa presencia, de esa necesidad de escuchar su palabra. Por eso valoro mucho aquellos hermanos que siempre están preguntando, que siempre están inquietos, que siempre están animándome. A veces insisten, presionan. Y aunque humanamente uno diga no sé cómo, pero Dios me da la manera, cuando uno se dispone a servir, a ser generoso, para poder dar abundantemente, y lo que no proviene de mí, sino lo que proviene de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 5, mire lo que dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. A veces hay personas que se preguntan por qué
están pasando por situaciones difíciles, adversas. Y realmente Dios quiere que el evangelio y que la sabiduría se manifieste en la cotidianidad, en la vida diaria. La inteligencia son conceptos que muchas veces personas no aplican o muy poco aplican. Pero la sabiduría tiene que ver con la aplicación. El evangelio es aplicativo. Yo no pudiera hablarles de un Dios que sana de manera sobrenatural y milagrosa si no hubiera experimentado ese milagro sobrenatural sobre mi vida, sobre mi familia. Yo no pudiera hablar de un Dios que hace obras sobrenaturales económicas si no lo hubiera experimentado. He sido consolado en salud, en provisión, en persecución, en momentos de aflicción, y por eso puedo ser usado como instrumento para consolar a otros. Recuerda que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan y les sirven para bien. Y no te preocupes de pensar, pero ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? ¿Por qué estoy pasando por estas situaciones, por estas amenazas? Porque Dios te dará la capacidad de poder mañana más tarde usar tu testimonio generosamente para que tú puedas consolar a otros. La experiencia que está hablando Pablo aquí en 2 de Corintios 1 del 3 al 5 es que ellos han pasado por momentos difíciles. Dios quiere mostrar su generosidad y que seamos como Él nos enseñó. Dios no fue un Dios que tomó el camino fácil, sino que Él se incomodó en gran manera y dejó su forma de Dios y se hizo como uno de nosotros y fue obediente hasta la cruz. Caminó en nuestros zapatos para enseñarnos que Él era el que nos consolaba y el que vencía toda dificultad humana, y Él se hizo humano y sobre todo más abajo de humano se hizo un siervo, hablando de Jesucristo, y fue obediente hasta la cruz y pagó en la cruz el castigo que merecíamos nosotros, y al tercer día venció la muerte con la resurrección. Nosotros necesitamos entender que así como Dios nos enseñó el camino de la generosidad, así nosotros pasemos por cualquier situación, por cualquier amenaza, siempre podremos ser generosos y mostrarle a los demás a través de nuestra vida que si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Nada ni nadie nos podrá destruir, derrotar y apartarnos del camino de Dios. Por eso podemos ser sabios en toda circunstancia y en los momentos difíciles, cuando las preguntas son realmente complicadas, cuando no encontramos las respuestas fáciles al final del libro de Baldor, porque la vida no tiene esas respuestas, es donde necesitamos nosotros recibir esa respuesta sobrenatural que viene de Dios. Seamos generosos en todo tiempo, porque el generoso recibe. El que está dispuesto a compartir, recibe. Aquel que ha caminado por caminos difíciles y ha salido adelante, tiene una deuda para enseñarle al otro, para compartir con el otro de que sí se puede. Por eso es muy importante que valoremos en la fuente de la humildad, de la comunión y de la generosidad, poder nosotros recibir esa sabiduría que proviene de Dios y que nos permite caminar como más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo fue el ejemplo perfecto, o es el ejemplo perfecto de generosidad. Sufrió para enseñarnos, dio el ejemplo para mostrar que sí se puede. Todo es posible si creemos en Él. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Creo que estamos en tiempos donde necesitamos una gran porción de sabiduría. Por eso hoy, Señor, pedimos que se aleje de nuestro corazón toda altivez, toda arrogancia, y queremos humildemente manifestar nuestra necesidad, manifestar aquella incompetencia, incapacidad, aquella debilidad que tenemos frente a cosas que no podemos atender o responder en nuestros propios conceptos. Y pedimos que nos des sabiduría, que nos des la victoria. Permítenos valorar la comunión, que la altivez y la arrogancia no nos haga excluirnos o mirar a los demás como inferiores. Permítenos ver a los demás como superiores. Permítenos ver a los otros como aquellos que tienen aquello que nos hace falta y que tanto necesitamos. Permítenos amar la comunidad, amar la iglesia, amar la comunión,
Y permítenos, Señor, ser generosos, poder compartir a los que están afuera, a los que están, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, aquellos que no están con nosotros en la iglesia, poder compartir del Dios que da sabiduría para tomar las decisiones más acertadas. Y la más importante, Señor, es que queremos nosotros entregar nuestra vida a ti y poder recibir la salvación a través de Jesucristo. Si quieres recibir a Jesucristo, es el primer paso de sabiduría, porque es a través de Cristo que recibimos salvación. Si quieres recibir a Jesús, repite conmigo de manera que te puedas oír: yo abro la puerta de mi vida y permito, Señor, que puedas entrar. Perdóname por todos mis pecados, Señor Jesucristo. Yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz tomando mi lugar y resucitaste al tercer día, venciendo la muerte para darme esperanza de vida eterna. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Dame, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Guíame por el camino de las buenas obras y enséñame a vivir siempre pegado a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que esta sea una semana de bendición para ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo contigo y te proteja. Que el Señor te guarde, que sea el Señor resplandeciendo de su gloria y de su gracia sobre ti, sea compasivo contigo y puedas experimentar de su amor y de su dirección. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Jesucristo. Feliz semana. Has llegado tú, la luz que iluminó mi camino. Tú renovaste mi vida y le diste otro sentido. Me sacaste de tinieblas, me entregaste otro destino. Tú eres ese nuevo amor que me ha llenado